Él, un magnate viudo y solitario, veía a su hija sufrir. Ella, una joven bibliotecaria, tenía el don de contar historias. En un vuelo de desesperación, ella calma a la hija de él con una melodía. Impactado, Julián ve la pureza del alma de Clara y la magia en su voz. Antes de que empecemos la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta la historia. El sol matutino de la Ciudad de México se filtraba a través de los enormes cristales del piso 40 del edificio corporativo, bañando la oficina de Julián Valdés en una luz dorada que contrastaba con la frialdad del ambiente. En los 42 años, Julián comandaba uno de los mayores imperios tecnológicos del país, una empresa que había construido ladrillo por ladrillo desde los tiempos de la universidad, cuando soñaba con revolucionar el acceso a la tecnología en México. Ahora, sentado en su sillón de cuero italiano, observando la metrópoli despertar allá abajo, se sentía como un rey en un castillo vacío. Su escritorio de caoba estaba impecablemente organizado, como siempre. Informes financieros perfectamente alineados, 3 teléfonos que no paraban de sonar y una foto enmarcada en plata que evitaba mirar directamente. En la imagen, una mujer de sonrisa radiante sostenía a una niña pequeña en los brazos, ambas riendo en un parque en Coyoacán durante unas vacaciones. La ausencia de Elena resonaba por cada rincón de aquella oficina, por cada decisión que tomaba solo, por cada noche en que volvía a casa y encontraba solo el silencio. 3 años habían pasado desde la partida de su esposa, pero el dolor permanecía fresco como una herida que se negaba a cicatrizar. Elena había sido su compañera en todo, la única persona que conseguía ver más allá del empresario exitoso y ver al hombre vulnerable detrás de la fachada. Ella entendía sus ambiciones, apoyaba sus sueños y al mismo tiempo lo mantenía con los pies en la tierra. Sin ella, Julián se había convertido en una máquina de eficiencia, un fantasma que flotaba entre reuniones, contratos y decisiones millonarias, pero que había perdido la conexión con todo lo que realmente importaba. El interfono zumbó, interrumpiendo sus pensamientos melancólicos. «Señor Valdés, Maya está aquí», anunció su secretaria con la voz cuidadosa que siempre usaba cuando se refería a la niña. Julián suspiró profundamente, enderezando la corbata y forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos. A los 6 años, Maya era una versión en miniatura de Elena, con los mismos cabellos castaños rizados y los mismos ojos verdes penetrantes. Pero donde Elena irradiaba alegría, Maya cargaba una tristeza que partía el corazón de Julián. «Puedes hacerla pasar», respondió él, apartando los documentos del escritorio y preparándose para otro encuentro tenso con su propia hija. Maya entró en la oficina como siempre hacía, con pasos hesitantes y mirada baja. Ella usaba su uniforme escolar impecable, la mochila rosa en la espalda, pero había una rigidez en sus hombros pequeños que no debería existir en una niña de su edad. Julián se levantó y caminó en dirección a ella, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de la niña. «Hola, princesa», dijo él, intentando tornar su voz más suave. «¿Cómo te fue en la escuela hoy?» «Bien», Maya respondió en un susurro, sin levantar la mirada. Sus manos pequeñas jugaban nerviosamente con la correa de la mochila. Julián sintió el familiar apretón en el pecho. Él había contratado a las mejores niñeras, a las psicólogas más renombradas, había cambiado a Maya a la mejor escuela particular de la Ciudad de México, pero nada parecía funcionar. La niña permanecía distante, perdida en un mundo propio de silencio y melancolía. Las noches eran las peores, cuando él la encontraba llorando bajito en el cuarto, llamando a su madre en sueños inquietos. «¿Quieres dibujar mientras papá termina unas cosas aquí?», ofreció Julián, apuntando a la mesa de centro donde había dejado papel y lápices de colores. Era su intento rutinario de crear algún tipo de conexión, aunque supiera que Maya prefería quedarse en silencio mirando por la ventana.
La niña asintió tímidamente y se dirigió a la mesa, pero Julián podía ver que ella no estaba realmente interesada. Era como si ella estuviera solo, cumpliendo un papel, actuando como pensaba que debía actuar para no decepcionar a su padre. Esa percepción lo destrozaba por dentro. De vuelta en su escritorio, Julián intentó concentrarse en los informes, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Maya. Ella había desistido de dibujar y ahora observaba el movimiento de la ciudad allá abajo, perdida en pensamientos que él no conseguía alcanzar. La distancia entre ellos parecía intransitable, un abismo creado por el dolor y por la incapacidad de Julián de procesar su propia pérdida, mientras intentaba ser padre y madre al mismo tiempo. Su teléfono tocó una vez más. Era Guadalupe, su suegra, con otra crítica sobre cómo él estaba criando a Maya. Esa niña necesita una figura materna, Julián. Era el estribillo constante. No puedes esperar que las niñeras resuelvan todo. Las palabras resonaban en su mente como una acusación perpetua. Julián sabía que Guadalupe tenía razón, pero la idea de abrirse nuevamente a alguien parecía imposible. Él había amado a Elena con una intensidad que casi lo consumió, y cuando ella partió, llevó consigo la capacidad de Julián de confiar en el amor. Ahora, él se refugiaba en el trabajo, expandiendo el imperio empresarial como una forma de mantenerse ocupado y evitar enfrentar el vacío que se había instalado en su vida. La Fundación Elena, el proyecto social que él había creado en memoria de su esposa para promover la lectura en comunidades marginadas, era su único vínculo real con los propios sentimientos. A través de ella, Julián intentaba honrar el legado de amor por la literatura que Elena había dejado, pero incluso ese trabajo se había vuelto más una obligación administrativa que una pasión genuina. Aquella tarde, mientras observaba a Maya en su silencio melancólico, Julián Valdés se dio cuenta de que se había convertido en prisionero de su propia fortaleza de éxito. Él poseía todo lo que el dinero podía comprar, pero había perdido la única cosa que realmente importaba, la conexión humana. Y ahora, viendo a su hija marchitarse emocionalmente, él sabía que necesitaba encontrar una forma de quebrar las paredes que había construido alrededor de su corazón, antes de que fuera demasiado tarde para ambos. El jet privado de Van Steck cortaba las nubes a 10.000 metros de altitud rumbo a Monterrey, donde Julián tenía una reunión crucial con inversores internacionales. Era un viaje que podría definir la expansión de la empresa para mercados globales, pero en aquel momento, sentado en el lujoso asiento de cuero beige, Julián solo conseguía pensar en cómo su vida se había transformado en una sucesión interminable de compromisos que lo distanciaban cada vez más de su hija. Maya estaba sentada al lado de él, el cinturón de seguridad apretado en su cuerpecito, pero algo estaba mal, muy mal. La niña respiraba de forma acelerada. Sus manitas sudaban frío y se retorcía en el asiento con una inquietud que Julián no conseguía comprender. Carla y Beatriz, las dos niñeras experimentadas que lo acompañaban en viajes, ya habían intentado de todo. Le ofrecieron juguetes, juegos en la tablet, hasta un dibujo animado en la pantalla individual. Pero nada funcionaba. «Quiero a mi mamá», Maya murmuró por 10ª vez en media hora, y esta vez las palabras salieron embargadas por lágrimas que comenzaban a resbalar por sus mejillas rosadas. «Quiero ir a casa. Ya no quiero volar». Julián sintió el familiar nudo en la garganta. Se inclinó sobre su hija intentando abrazarla, pero Maya se encogió aún más, como si el toque paterno no consiguiera alcanzarla en el lugar sombrío donde se había refugiado. El torbellino de emociones de la niña era como un huracán que Julián no sabía cómo calmar, y su propia impotencia lo dejaba desesperado. «Princesa, todo está bien», él susurró, pasando la mano por los cabellos rizados de la hija. «Papá está aquí». El viaje pasará rápido, pero sus palabras sonaron vacías hasta para él mismo. ¿Cómo podría consolar a Maya cuando él mismo se sentía perdido?
¿Cómo podría prometer que todo estaría bien cuando ni él mismo creía en eso? La situación empeoró cuando el piloto anunció una zona de turbulencia moderada. El avión comenzó a balancearse suavemente, pero para Maya aquello fue como una señal de alarma. Comenzó a llorar más alto, después a sollozar, y en pocos minutos estaba en plena crisis de pánico. Carla intentó calmarla con una canción de cuna. Beatriz ofreció agua y galletas, pero Maya solo lloraba más fuerte, su carita roja de desesperación. Julián se sentía completamente inútil. Allí estaba él, un hombre que comandaba miles de empleados, que tomaba decisiones que movían millones de pesos, pero era incapaz de confortar a su propia hija de 6 años. La culpa lo corroía por dentro como ácido. Elena siempre había sabido exactamente qué hacer en esas situaciones. Ella tenía una intuición maternal que Julián jamás poseería, un don natural para penetrar en el mundo infantil y traer paz. Los otros pasajeros, ejecutivos y asesores que viajaban con ellos, comenzaron a mirar con una mezcla de preocupación e incomodidad. Julián sintió el rostro arder de vergüenza, pero principalmente de frustración. Maya continuaba llorando, ahora en sollozos que parecían desgarrar su alma pequeña. Fue cuando Sandra, la sobrecargo principal, se aproximó discretamente. Era una mujer de mediana edad, experimentada en lidiar con pasajeros difíciles, pero había una gentileza genuina en sus ojos castaños. «Señor Valdés», ella dijo en voz baja, «hay una pasajera en la sección de los asesores que... Bueno, ella parece tener un don especial con niños. Vi cuando embarcamos. Ella estaba leyendo para un niño en el aeropuerto mientras esperaba. Tal vez, si el señor permite...» Julián miró a Maya, que ahora estaba casi hiperventilando, y asintió desesperado. En aquel momento, él estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Minutos después, Sandra retornó acompañada de una joven que Julián no había notado antes. Ella era discreta, casi invisible, con cabellos castaño claro, recogidos en un chongo sencillo y ropas modestas. Una blusa beige y una falda marrón que parecían haber sido escogidas para no llamar la atención. Cargaba una bolsa de tela en las manos y había una suavidad en sus movimientos que contrastaba con la tensión que reinaba en la cabina. «Esta es Clara Alencar», presentó Sandra. «Ella es bibliotecaria y está regresando de una conferencia en la Ciudad de México». Clara se aproximó despacio, como si no quisiera asustar a Maya aún más. Sus ojos eran de un castaño cálido, y cuando ella sonrió, Julián percibió una luminosidad genuina que no veía hacía mucho tiempo. «Hola, pequeña», Clara dijo, arrodillándose en el pasillo al lado del asiento de Maya. Su voz era melodiosa, cargada de una dulzura natural que parecía emanar de algún lugar profundo de su alma. «¿Puedo sentarme aquí cerquita de ti?» Maya paró de llorar por un instante, intrigada por la presencia suave de aquella desconocida. Clara no forzó el contacto, solo permaneció allí, irradiando una calma que comenzó a contagiar el ambiente. «¿Sabes?», Clara continuó, sacando un libro pequeño y colorido de su bolsa. «Estaba aquí leyendo una historia muy especial sobre una niña valiente que volaba en las nubes. ¿Te gustaría escuchar?». Sin esperar respuesta, Clara abrió el libro y comenzó a leer. Su voz se transformó, ganando diferentes tonalidades para cada personaje, creando un mundo mágico allí mismo, a 10.000 metros de altitud. Ella contaba la historia de una princesita que descubrió que las nubes eran en realidad castillos de algodón de azúcar donde vivían hadas bondadosas que protegían todos los aviones del mundo. Julián observaba la escena completamente fascinado. Maya, que minutos antes estaba en desespero total, ahora pendía de cada palabra de Clara, sus ojos verdes brillando con una curiosidad que no veía hacía meses. La respiración de la niña se normalizó.
Las lágrimas se secaron y por primera vez en mucho tiempo una pequeña sonrisa brotó en sus labios. Clara continuó la historia, su voz envolviendo a Maya como un abrazo cálido. Ella hablaba de las hadas de las nubes que cantaban canciones de cuna para los niños que volaban, que pintaban el cielo de diferentes colores para distraerlas durante los viajes, que soplaban vientos suaves para que los aviones danzaran graciosamente entre las estrellas. Cuando la historia terminó, Maya estaba completamente calmada, acurrucada en el asiento, con una sonrisa pequeña pero genuina en el rostro. Julián sentía como si estuviera presenciando un milagro. Aquella mujer desconocida, con su sencillez y su voz mágica, había conseguido en minutos lo que él, con todo su poder y recursos, no había conseguido en meses: alcanzar a su hija en el lugar donde ella se había escondido del dolor. En los 3 días siguientes al vuelo, Julián no consiguió sacar a Clara de su mente. No solo por la forma mágica como ella había calmado a Maya, sino por algo más profundo que él no conseguía nombrar. Había una cualidad en su presencia, una autenticidad rara que lo perturbaba de maneras que él no experimentaba hacía años. Durante las reuniones en Monterrey, mientras discutía contratos millonarios, su mente vagaba a la voz melodiosa de la bibliotecaria y al brillo que había retornado a los ojos de Maya en aquellos preciosos minutos. De vuelta en la Ciudad de México, Julián hizo algo que jamás había hecho antes. Usó todos los recursos de su empresa para encontrar a una persona común. No fue difícil. Clara Alencar trabajaba en la Biblioteca Municipal María Elena, un pequeño edificio de 2 pisos en la colonia Roma. Tenía 28 años, licenciada en biblioteconomía por la UNAM, vivía sola en un departamento rentado en la colonia Condesa y dedicaba sus fines de semana a un proyecto voluntario de lectura para niños en comunidades marginadas. Cuanto más Julián descubría sobre ella, más fascinado quedaba. Clara no era solo una bibliotecaria, era una cuentacuentos nata, una persona que había dedicado su vida entera a esparcir la magia de la literatura. Y fue entonces que él tuvo una idea que parecía perfecta, casi predestinada. La Fundación Elena, creada en memoria de su esposa, estaba justamente buscando a alguien para dirigir un nuevo proyecto de incentivo a la lectura infantil. Julián había aplazado la contratación por meses, incapaz de encontrar a alguien que entendiera verdaderamente la visión que Elena había plantado en su corazón. Ahora, súbitamente, la respuesta estaba frente a él. El viernes siguiente, Julián estacionó su Mercedes negro frente a la pequeña biblioteca. Por primera vez en años, se sentía nervioso como un adolescente. Sus manos sudaban levemente mientras ajustaba la corbata, y él se preguntaba si no estaba cometiendo un error. Pero el recuerdo de Maya sonriendo durante la historia de Clara lo impulsó hacia adelante. La biblioteca era más pequeña de lo que él había imaginado, con estantes de madera que claramente habían conocido días mejores y un olor característico de libros antiguos que lo transportó inmediatamente a su infancia. Algunos niños estaban sentados en círculo en el centro del salón, y en medio de ellos estaba Clara, leyendo una historia sobre piratas aventureros con la misma pasión que había demostrado en el avión. Julián se quedó parado en la entrada observándola trabajar. Clara usaba un vestido sencillo de color azul claro y había recogido su cabello con un listón colorido que probablemente uno de los niños le había dado. Sus gestos eran expresivos, su voz cambiaba de tono para cada personaje y los niños estaban completamente hipnotizados. Ella irradiaba una alegría genuina, una conexión pura con aquel mundo de fantasías que compartía. Cuando la historia terminó y los niños se dispersaron, Clara finalmente notó a Julián. El reconocimiento fue instantáneo, seguido por una expresión de sorpresa y algo que él no consiguió descifrar. Nerviosismo. ¿Incomodidad? Señor Valdés, ella dijo, levantándose y alisando el vestido. Yo no esperaba verlo aquí.
Por favor, llámame Julián, él respondió, aproximándose con una sonrisa que esperaba parecer casual. ¿Cómo está Maya? ¿Ella estuvo bien después del vuelo? El rostro de Clara se iluminó con preocupación genuina. Oh, espero que sí. Ella es una niña muy especial. A veces los niños apenas necesitan una distracción, de una historia que los lleve lejos de los miedos. Sobre eso, Julián comenzó, sintiendo el corazón acelerar. En realidad vine aquí para hacerle una propuesta. ¿Usted conoce la Fundación Elena? Clara asintió tímidamente. Como la mayoría de las personas que trabajaban con literatura y educación en México, ella había oído hablar de los proyectos sociales de la Fundación. Estamos lanzando un programa nuevo de incentivo a la lectura para niños en vulnerabilidad social, Julián continuó, observando cómo los ojos de ella se interesaron inmediatamente. Buscamos a alguien para coordinar el proyecto, alguien que entienda verdaderamente el poder transformador de las historias. Cuando la vi con Maya en el avión y ahora aquí con estos niños, bueno, creo que usted es exactamente la persona que buscábamos. Clara lo encaró en silencio por algunos segundos y Julián pudo ver el torbellino de emociones pasando por su rostro. Sorpresa, incredulidad, una pizca de desconfianza y algo que podría ser esperanza. Yo no sé qué decir, ella murmuró. Es una oportunidad increíble, pero yo no tengo experiencia en administración de proyectos grandes. Soy apenas una bibliotecaria de barrio. ¿Apenas?, que Julián repitió, genuinamente sorprendido. Clara, usted tiene algo que no se aprende en MBA o cursos de administración. Usted tiene el don de alcanzar a las personas a través de las historias. Eso es raro, es precioso. Él se aproximó un paso y Clara pudo sentir el perfume caro y discreto que él usaba, tan diferente del ambiente sencillo de la biblioteca. La Fundación ofrece un salario competitivo, un presupuesto generoso para los proyectos y total libertad creativa, Julián continuó. Pero más que eso, ofrece la oportunidad de llevar la magia que usted crea aquí para miles de niños por todo el país. Clara mordió el labio inferior, un hábito que Julián encontró inesperadamente encantador. Él pudo ver que ella estaba luchando consigo misma entre el sueño y el miedo. ¿Puedo pensarlo?, ella preguntó finalmente. Claro, Julián respondió, sacando una tarjeta del bolsillo interno del traje. Cuando ella tomó la tarjeta, sus dedos se tocaron brevemente y Julián sintió una centella eléctrica que no experimentaba hacía años. Por el rubor que subió a las mejillas de Clara, él sospechó que ella también lo había sentido. Mi número está ahí, él dijo, intentando mantener la voz casual. Llámame cuando decidas. Y Clara, gracias. Lo que usted hizo por Maya en el avión no tiene precio. Mientras caminaba de vuelta para el coche, Julián sentía algo que no experimentaba hacía 3 años. Una anticipación genuina por el futuro. No era solo sobre Maya, aunque eso fuera parte importante. Era sobre Clara, sobre la forma como ella lo hacía sentirse vivo nuevamente, sobre la posibilidad de que quizás, apenas quizás, existiera algo además del trabajo y del dolor en su vida. Aquella noche, por primera vez en meses, Julián sonrió verdaderamente para Maya durante la cena, y ella correspondió con una sonrisa pequeña pero real. Y cuando él la acostó para dormir, fue Clara quien pobló sus sueños, no los fantasmas del pasado. Clara aceptó la propuesta 2 semanas después. Pero desde el primer día en la Fundación Elena, Julián percibió que algo había cambiado. La mujer cálida y espontánea que había conocido en el avión y en la biblioteca parecía haber construido una pared invisible a su alrededor. Ella era profesional de más, educada de más, distante de más. Cuando él intentaba entablar una conversación más allá de los asuntos del trabajo, Clara desviaba hábilmente el tema de vuelta para los proyectos. Cuando él sugería almorzar juntos para discutir el programa, ella siempre tenía una excusa lista.
La oficina de la fundación quedaba en el mismo edificio de la Banstec, apenas 3 pisos abajo, pero Julián sentía como si Clara estuviera a kilómetros de distancia. Ella había transformado una sala modesta en un pequeño reino de creatividad, con estantes llenos de libros infantiles, carteles coloridos en las paredes y una mesa redonda donde realizaba reuniones con el equipo. El espacio irradiaba la personalidad de ella, pero siempre que Julián aparecía, un velo de formalidad descendía sobre Clara como una cortina. «Buenos días, señor Valdés», ella decía cuando él pasaba por el corredor, siempre con aquella sonrisa educada que no llegaba a los ojos. «Señor Valdés», nunca Julián, nunca el nombre que él había pedido específicamente para ella usar. En las reuniones sobre el proyecto, Clara era brillante. Sus ideas eran innovadoras. Su pasión por la causa era contagiosa, y en pocas semanas ella había estructurado un programa de lectura que prometía alcanzar a más de 50.000 niños en el primer año. Pero con Julián, específicamente, ella mantenía una cordialidad fría que lo dejaba frustrado y confuso. La situación empeoró cuando Guadalupe, su suegra, apareció inesperadamente en la oficina una tarde de jueves. Julián estaba en reunión con Clara y 2 coordinadores regionales cuando su secretaria anunció por el interfono que la señora Castro estaba en camino. Él vio a Clara tensarse en la silla y supo instintivamente que aquello no terminaría bien. Guadalupe entró en la sala como una tormenta elegante. A los 62 años, era una mujer imponente, con cabellos canosos perfectamente arreglados y ropas caras que gritaban «abolengo». Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en Clara, y Julián pudo sentir la tensión eléctrica en el aire. «Julián», ella dijo, ignorando completamente a las otras personas presentes, «necesito hablar contigo». «En privado». «Madre», Julián respondió, usando el tratamiento que ella insistía desde el matrimonio con Elena. «Estamos en reunión. ¿Podemos conversar después?» «Es sobre Maya», Guadalupe replicó, y Julián supo que había perdido la batalla. Nada era más importante que su hija. La reunión fue interrumpida, y Julián se vio en el corredor siendo bombardeado por acusaciones que lo dejaron aturdido. Guadalupe había contratado a un investigador privado, para descubrir quién era la nueva empleada que estaba causando tantos comentarios en los círculos sociales de la Ciudad de México. «¿Crees que la gente es ciega, Julián?», ella siseó, manteniendo la voz baja pero cargada de veneno. «Todo el mundo está hablando sobre cómo andas obsesionado por esa bibliotecaria. Una muchacha sin familia, sin posición social, sin nada que la recomiende además de una cara bonita». «Guadalupe, no es nada de eso». Julián intentó defenderse, pero las palabras salieron débiles, hasta para él mismo. «¿No es?». Ella rió con desdén. «Entonces explícame por qué creaste un cargo especialmente para ella. ¿Por qué aumentaste en 30% el presupuesto de la fundación? ¿Por qué te inventas pretextos para aparecer en su oficina?». Cada palabra era como un golpe en el estómago de Julián, no porque fueran mentirosas, sino porque eran desesperadamente verdaderas. Él había mismo creado justificaciones para aproximarse a Clara, había mismo usado la fundación como pretexto. ¿Y sabes qué es peor?, Guadalupe continuó. «Maya está comenzando a hablar de esa mujer. Pregunta cuándo va a ver a la muchacha de las historias de nuevo. Estás confundiendo la cabeza de una niña que aún no supera la pérdida de su madre». Esa última acusación alcanzó a Julián de lleno. La idea de que estaba perjudicando a Maya, de que sus propios sentimientos confusos podrían estar lastimando a la hija, lo dejó nauseado. «Elena ni hace 3 años que nos dejó». Guadalupe asestó el golpe final. «Y tú ya te estás comportando como un adolescente enamorado. ¿Qué ejemplo es eso para tu hija?». Cuando Julián volvió para la oficina de la fundación, Clara había despedido al equipo y estaba sola, organizando papeles con movimientos mecánicos.
Ella no levantó los ojos cuando él entró, pero Julián podía ver la tensión en sus hombros. Clara, él comenzó, pero ella lo interrumpió. Señor Valdés, creo que es mejor mantener nuestra relación estrictamente profesional, ella dijo, aún sin mirarlo. Percibo que las personas pueden interpretar mal nuestra proximidad y eso no es bueno ni para la fundación ni para su reputación. ¿Qué reputación?, Julián preguntó, una amargura creciente en su voz. Clara, a mí no me importa lo que las personas digan. Ella finalmente lo encaró y Julián vio algo en sus ojos que lo asustó. No era rabia o resentimiento, sino una tristeza profunda mezclada con determinación. Pero a mí sí me importa, ella dijo suavemente. A mí me importa porque sé cuál es mi lugar en el mundo, señor Valdés. Sé que soy una bibliotecaria de barrio que consiguió un empleo muy por encima de lo que merecía. Y sé que cualquier malentendido sobre nuestra relación puede destruir no solo mi carrera, sino también perjudicar el trabajo real que estamos haciendo aquí. Julián se sintió como si hubiera recibido un balde de agua fría. En aquel momento, percibió lo mucho que había sido ingenuo, lo mucho que había permitido que sus propios deseos obscureciesen la realidad. Clara tenía razón. Él había puesto a ambos en una posición imposible. Aquella noche, solo en su oficina después que todos se habían ido, Julián se preguntó si no estaba cometiendo un error terrible. Quizás Guadalupe estaba cierta. Quizás él estaba siendo egoísta, usando a Maya como excusa para aproximarse a Clara. Quizás fuese mejor mantener distancia, proteger a la hija y a la propia Clara de sus sentimientos confusos. Por primera vez desde el vuelo transformador, Julián cuestionó si había tomado la decisión correcta al traer a Clara para su vida. 2 semanas se pasaron en un silencio tenso. Clara mantenía su promesa de relación estrictamente profesional, comunicándose con Julián apenas por correos electrónicos formales e informes técnicos. Cuando se encontraban en los corredores, ella lo saludaba con una cortesía fría que lo dejaba más frustrado a cada día. Julián había vuelto a sumergirse en el trabajo, aceptando reuniones innecesarias y viajes de negocios que antes delegaría. Cualquier cosa para no tener que pensar en la situación imposible en que se encontraba. Maya, por su parte, había regresado al silencio melancólico que caracterizaba sus días antes del vuelo. Ella había preguntado por la muchacha de las historias, algunas veces durante la primera semana, pero Julián había eludido el tema, y ella acabó parando de preguntar. Las noches volvieron a ser difíciles, con pesadillas frecuentes y llamados por la madre que partían el corazón de Julián en pedazos. Fue un jueves lluvioso que todo cambió. Julián había cancelado un viaje a Guadalajara porque Maya había amanecido con fiebre y decidió trabajar en casa para quedarse cerca de ella. Estaba en su oficina doméstica, una sala amplia con vista para el jardín, cuando oyó pasos pequeños en el corredor de mármol. Maya apareció en la puerta, aún en pijama, sosteniendo algo en las manos. «Papá», ella dijo con una voz pequeña y excitante, «¿puedo mostrarte una cosa?». Julián inmediatamente cerró la laptop y se volvió completamente para ella. En los últimos meses, cualquier tentativa de iniciativa por parte de Maya era tratada como un tesoro raro. «Claro, princesa. Ven acá». Maya se aproximó despacio, revelando que cargaba un cuaderno de dibujos y algunos lápices de colores. Era un cuaderno nuevo que Julián no se acordaba de haber visto antes. «Clara me lo dio», Maya explicó, como si hubiese leído sus pensamientos. «Cuando ella vino aquí en aquella reunión sobre los niños pobres, ella dijo que toda cuentacuentos necesita un lugar para guardar sus propias historias». Julián sintió un apretón en el pecho. Clara había estado en su casa apenas una vez, hace 3 semanas, para una reunión sobre la implementación del programa en comunidades marginadas. Él ni había notado que ella interactuara con Maya durante su breve visita. «¿Qué tipo de historias estás guardando ahí?», preguntó genuinamente curioso.
Maya abrió el cuaderno y Julián se vio delante de algo que lo dejó sin aliento. Las páginas estaban llenas de dibujos coloridos y palabras escritas con la caligrafía desordenada de una niña de 6 años. Pero no eran dibujos aleatorios, eran escenas de historias, personajes con nombres, pequeñas aventuras narradas a través de imágenes y frases simples. «Esta aquí es la princesa Luna», Maya explicó, apuntando para un dibujo de una niña con cabellos rizados muy parecidos con los suyos. «Ella vive en un castillo en las nubes y cuida de todos los niños que vuelan. Y este aquí es el rey Tristeza». Ella viró la página, mostrando un hombre alto de traje dibujado en tonos oscuros. «Él vive en una torre muy alta y olvidó cómo sonreír». Julián tragó en seco. La semejanza entre los personajes de Maya y sus propias vidas era imposible de ignorar. «Clara me enseñó que cuando uno está triste, puede inventar historias para entender por qué», Maya continuó, su voz ganando una animación que Julián no oía hacía meses. «Ella dijo que mi mamá era como un hada que tuvo que ir para un reino muy distante, pero que dejó pedacitos de magia para cuidarnos». Las palabras de Maya alcanzaron a Julián como un rayo. Clara había conseguido, en una única conversación, darle a la niña una forma de procesar el dolor que él, con todos los recursos y terapeutas del mundo, no había conseguido ofrecer. ¿Y sabes qué más? Maya viró más algunas páginas, llegando a un dibujo más reciente. Clara me contó un secreto. El dibujo mostraba a la princesa Luna de manos dadas con 2 figuras adultas, una mujer con cabellos sueltos y un hombre alto. Todos sonreían. ¿Qué secreto?, Julián preguntó, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Ella dijo que a veces las personas que cuentan las mejores historias son aquellas que tuvieron que aprender a transformar su propia tristeza en algo bonito. Maya explicó con la seriedad única de los niños, y que cuando 2 personas que saben contar historias se juntan, ellas pueden crear la magia más fuerte del mundo. Julián quedó en silencio, observando los dibujos de su hija. En una de las páginas, Maya había escrito con letras torcidas: «La princesa Luna quiere que el rey Tristeza aprenda a sonreír de nuevo». «Maya», él dijo suavemente, «¿a ti te gustaría ver a Clara de nuevo?». Los ojos de la niña se iluminaron de una forma que Julián no veía hacía años. «Puedo. Ella puede venir aquí a contar más historias. Yo tengo muchas preguntas para ella sobre cómo las hadas hacen magia». En aquel momento, Julián comprendió algo fundamental que había pasado desapercibido en medio a toda la confusión emocional y presión social. No se trataba apenas de sus sentimientos por Clara ni de los juicios de la sociedad. Se trataba de Maya, de una niña que había encontrado una forma de conectarse con su propio dolor y transformarla en algo creativo y esperanzador. Clara no era apenas una distracción o un interés romántico. Ella era exactamente lo que Maya necesitaba. Una persona que entendía el poder curativo de las historias, que sabía cómo hablar el lenguaje de la imaginación infantil, que podía ayudar a su hija a navegar por el luto de una forma que él nunca conseguiría solo. Y quizás, apenas quizás, Maya estaba cierta sobre la magia que 2 personas que saben contar historias podrían crear juntas. Aquella tarde, por primera vez en semanas, Julián se sintió esperanzado. Había un camino a través de aquella situación imposible, y curiosamente había sido su hija de 6 años quien lo había encontrado. La conversación con Maya había dado a Julián una centella de esperanza, pero esa esperanza fue brutalmente extinguida en la mañana siguiente. Cuando llegó a la oficina, encontró a Guadalupe esperándolo en la sala de reuniones, acompañada de un hombre de traje oscuro que Julián no reconoció, y de Fernando Castillo, el abogado de la familia Castro hacía más de 20 años. «Julián», Guadalupe dijo sin preámbulos, «este es el doctor Roberto Meneses, especialista en psicología infantil y derecho de familia». El estómago de Julián se hundió.
Él conocía ese tipo de reunión. Había visto situaciones similares en círculos empresariales. Alguien estaba cuestionando su capacidad como padre. «Siéntese, por favor», el doctor Meneses dijo con una voz profesional y fría. «Necesitamos discutir algunas preocupaciones serias sobre el bienestar de Maya». Julián se sentó lentamente, sintiendo como si estuviese caminando para el propio juicio. Fernando abrió una carpeta gruesa y comenzó a enumerar una serie de evidencias que Guadalupe había colectado a lo largo de los meses. Las noches en que Julián trabajaba hasta tarde y dejaba a Maya apenas con niñeras, los viajes de negocios, la inestabilidad emocional de la niña y ahora lo que ellos llamaban de comportamiento errático relacionado a Clara. Maya tiene presentados señales de confusión emocional. El doctor Meneses explicó, consultando sus anotaciones. Ella creó una fantasía elaborada sobre hadas y reyes tristes que sugiere una tentativa de escapar de una realidad traumática. Además, desarrolló un apego inadecuado a una figura materna sustituta que no tiene calificación para lidiar con niños en luto. «Espera», Julián interrumpió, su voz cargada de incredulidad. «¿Estás hablando de Clara?» «Ella es bibliotecaria, trabaja con niños todos los días». «Es exactamente ese el problema», Guadalupe se entrometió. «Maya está apegándose a una fantasía, a una mujer que tú trajiste para su vida por motivos personales, no por el bienestar de la niña. Y ahora estás usando a su hija para justificar una relación inadecuada». El doctor Meneses asintió concordando. Niños en luto frecuentemente se agarran a figuras que representan lo que perdieron. Lo que parece ser progreso puede, en verdad, ser un mecanismo de negación perjudicial. Julián sintió el mundo girando a su alrededor. Todo lo que había interpretado como señales positivas estaba siendo transformado en evidencias contra él. Las historias de Maya, su creatividad renovada, su conexión con Clara, todo estaba siendo pintado como síntomas de trauma mal resuelto. ¿Qué ustedes están sugiriendo?, Yel preguntó, aunque ya supiese la respuesta. Fernando se inclinó para frente. «Estamos sugiriendo que Maya necesita de estabilidad. Necesita de una figura materna adecuada y de un ambiente libre de complicaciones emocionales. Guadalupe está preparada para ofrecer esa estabilidad». «¿Estás hablando de custodia?», Julián susurró, las palabras saliendo como astillas de vidrio. «Temporaria», Guadalupe se apresuró a explicar, pero Julián vio la mentira en sus ojos. «Hasta que tú resuelvas tus problemas personales y establezcas un ambiente más estable para Maya». «Doctor». Meneses añadió más leña al fuego. «Hay precedentes legales. Cuando un padre viudo demuestra inestabilidad emocional que afecta el bienestar del niño, especialmente involucrando relaciones inadecuadas, el tribunal frecuentemente favorece a la familia materna». Julián se levantó bruscamente, la silla raspando en el piso con un ruido áspero. «Yo soy el padre de ella. Maya es mi hija, y tú la estás perjudicando», Guadalupe replicó, su voz finalmente revelando la frialdad que siempre había escondido por detrás de la preocupación maternal. «Elena me hizo prometer que cuidaría de Maya si algo aconteciese. Ella jamás aprobaría lo que tú estás haciendo». La mención a Elena fue como un puñal en el corazón de Julián. La culpa que él había cargado por 3 años explotó en su mente. Quizás Guadalupe estaba cierta. Quizás él estaba siendo egoísta, usando a Maya para justificar su atracción por Clara. Quizás fuese un padre terrible que estaba perjudicando a la propia hija en nombre de sus deseos personales. «Piénsalo bien, Julián», Fernando dijo con la voz de quien había practicado ese discurso. «Una batalla judicial sería traumática para Maya. Sería mejor para todos si tú tomases la decisión correcta voluntariamente». Cuando la reunión terminó, Julián quedó solo en su oficina, mirando para la foto de Elena y Maya en la playa. Por primera vez desde la partida de su esposa, él se preguntó si no sería mejor mismo dejar a Maya con Guadalupe. Al menos allá ella tendría estabilidad,
una rutina previsible, una familia que no la confundiría con fantasías y relaciones complicadas. Su teléfono tocó, pero él no atendió. Probablemente era Clara, llamando sobre algún detalle del proyecto. ¿Cómo él podría hablar con ella ahora, sabiendo que el doctor Meneses tenía razón sobre sus motivos? ¿Cómo podría mirar para Clara, sabiendo que había usado a Maya como excusa para aproximarse a ella? La tarde se transformó en noche, y Julián permaneció en su oficina, paralizado por la posibilidad de que todo lo que había construido, su relación con Maya, su tentativa de recomenzar la vida, su conexión creciente con Clara, fuese una ilusión peligrosa que estaba lastimando a la única persona que realmente importaba. Cuando finalmente llegó en casa aquella noche, Maya ya estaba durmiendo. Julián quedó parado en la puerta del cuarto de ella, observando a su hija pequeña, abrazada al cuaderno de historias que Clara le había dado. Hasta mismo eso, ahora, parecía una evidencia contra él. Quizás Guadalupe estaba cierta. Quizás él fuese un padre inadecuado que estaba condenando a Maya a repetir sus propios traumas. Y quizás la única forma de protegerla fuese alejarse. Julián pasó la noche entera en claro, caminando por los corredores vacíos de su casa como un fantasma atormentado. A cada paso, las palabras del doctor Meneses resonaban en su mente. Comportamiento errático, inestabilidad emocional, relaciones inadecuadas. Pero fue cuando amaneció y él vio a Maya bajando las escaleras, aún abrazada al cuaderno de historias, que algo cambió dentro de él. La niña no parecía confusa o traumatizada. Parecía, por primera vez en 3 años, viva. «Buenos días, papá», ella dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. «Soñé con la princesa Luna de nuevo. Ella me contó que el rey Tristeza estaba aprendiendo una lección muy importante». Julián se arrodilló a la altura de los ojos de Maya, observando su rostro. No había señales de trauma o confusión. Había esperanza, creatividad, una centella que él había pensado estar perdida para siempre. ¿Qué lección, princesa? Que a veces uno necesita ser valiente para proteger a las personas que ama. Maya respondió con la seriedad única de los niños. Mismo cuando otras personas dicen que uno está equivocado. En aquel momento, Julián comprendió con claridad cristalina lo que estaba aconteciendo. Guadalupe no estaba intentando proteger a Maya. Estaba intentando controlar la narrativa, moldearla a su propia visión de lo que una familia debería ser. Y él había estado tan consumido por la culpa y por el miedo que casi había permitido que eso aconteciese. Después de dejar a Maya en la escuela, Julián hizo algo que no hacía 3 años. Canceló todos los compromisos del día y decidió actuar como padre, no como CEO. Su primera parada fue la biblioteca donde todo había comenzado. Clara estaba allá, conduciendo una sesión de lectura para un grupo de niños pequeños. Julián quedó parado en la entrada, observándola trabajar, pero esta vez no se dejó distraer por la belleza de ella o por los propios sentimientos. Él observó a los niños, sus rostros iluminados, su involucramiento total, la forma como ellas se inclinaban para frente, hipnotizadas por las historias. Esta era la evidencia que él necesitaba. Cuando la sesión terminó, Julián se aproximó. Clara lo vio y su rostro inmediatamente se cerró en la máscara profesional que ella había adoptado. «Señor Valdés, yo no esperaba...» «Clara, necesito hablar contigo», él la interrumpió. «Es sobre Maya, pero también es sobre nosotros y sobre lo que está realmente aconteciendo aquí». Él contó todo. La reunión con Guadalupe, las amenazas de custodia, las acusaciones del doctor Meneses. Clara oyó en silencio, pero Julián pudo ver la indignación creciendo en sus ojos. «Ellos están usando a Maya como un arma», ella dijo finalmente, su voz temblando de rabia controlada. «Están manipulando el dolor de un niño para conseguir lo que quieren». «¿Y qué es lo que ellos quieren?» «Control», Clara respondió sin titubear. «Guadalupe quiere controlar a Maya, moldearla a la imagen que ella tiene de la hija que perdió.
y quiere controlarte a ti, mantenerte preso al pasado para que nunca puedas seguir adelante. Julián sintió como si un velo hubiese sido retirado de sus ojos. ¿Tú percibiste eso desde el comienzo? Percibí en el día que ella apareció en la fundación, Clara admitió. La forma como ella miró para mí, como si yo fuese una amenaza a la memoria de Elena. Pero Julián, yo me alejé porque pensé que quizás ella estuviese cierta, que quizás yo no tuviese el derecho de estar en la vida de ustedes. ¿Y ahora? Clara se levantó y Julián vio una determinación feroz en sus ojos que jamás había visto antes. Ahora yo sé que Maya necesita de alguien que crea en su capacidad de curar, de crecer, de transformar dolor en arte. Ella no necesita de alguien que la trate como una muñeca quebrada. Julián sintió una onda de admiración por Clara. Ella había encontrado su propia valentía, su propia fuerza para luchar. ¿Qué hacemos ahora? Primero, tú necesitas parar de disculparte por estar vivo, Clara dijo con firmeza. Elena no habría querido que tú murieses junto con ella. Y Maya no necesita de un padre fantasma. Ella necesita de un padre presente que luche por ella. Ellos pasaron el resto de la mañana planeando. Julián usó sus recursos para contratar al mejor abogado de familia de la Ciudad de México, un hombre conocido por nunca perder casos de custodia. Él también contrató a su propia psicóloga infantil, doctora Ana Lucía Ferreira, una profesional respetada que había trabajado con Elena en la fundación antes de su partida. Pero la verdadera arma sería Maya, sus historias, sus dibujos, la evidencia clara de que ella estaba floreciendo, no debilitándose. Julián pasó la tarde documentando todo, grabando videos de Maya contando sus historias, fotografiando sus dibujos, colectando testimonios de las maestras sobre su mejora emocional. Cuando Guadalupe llamó al final de la tarde exigiendo una respuesta sobre su propuesta, Julián estaba listo. «Guadalupe», él dijo con una voz que ella no reconoció, firme, decidida, sin rastro de la culpa que había cargado por 3 años. «Voy a luchar por mi hija y voy a ganar». El silencio del otro lado de la línea fue largo y tenso. «Tú no sabes en lo que te estás metiendo, Julián», ella finalmente respondió, su voz cargada de amenaza. «Yo tengo recursos, conexiones, evidencias. Puedo destruir tu reputación y la de esa bibliotecaria insignificante». «Puedes intentarlo», Julián replicó. «Pero Maya no es Elena, Guadalupe. Ella es mi hija, y yo no voy a permitir que tú la transformes en un trofeo de tu luto». Cuando desligó el teléfono, Julián sabía que había cruzado una línea de la cual no habría vuelta. La batalla estaba declarada, y todo, su relación con Maya, su posibilidad de futuro con Clara, su propia redención como hombre y padre, dependería de lo que aconteciese en los próximos días. La guerra por el alma de Maya Valdés estaba a punto de comenzar. La audiencia fue marcada para un viernes lluvioso de septiembre. Julián llegó al juzgado familiar de la Ciudad de México con Maya de un lado y Clara del otro, sus abogados cargando carpetas llenas de evidencias y testimonios. Del lado opuesto, Guadalupe estaba acompañada de Fernando Castillo y el doctor Meneses, confiada en su estrategia de retratar a Julián como un padre inestable e irresponsable. La jueza doctora Patricia Almeida era conocida por su rigidez y por la prioridad absoluta que daba al bienestar de los niños. Julián sabía que no habría espacio para sentimentalismos, apenas hechos y evidencias. Guadalupe presentó primero su caso, pintando un cuadro devastador de la vida de Maya bajo los cuidados de Julián. Habló sobre las noches de pesadilla, el aislamiento emocional, los viajes constantes del padre. El doctor Meneses complementó con su análisis psicológico, describiendo las historias de Maya como mecanismos de fuga de la realidad y rotulando a Clara como una influencia desestabilizadora. Maya Castro Valdés es una niña profundamente traumatizada. El doctor Meneses concluyó:
que está siendo usada por el padre para justificar relaciones inadecuadas en detrimento de su propia recuperación emocional. Cuando llegó la vez de Julián, él se levantó con las manos temblando ligeramente, pero la voz firme. «Honorable jueza, mi hija no es un trofeo a ser disputado. Ella es una niña de 6 años que está aprendiendo a transformar dolor en arte, tristeza en creatividad». Él presentó los videos de Maya contando sus historias. Los dibujos que mostraban no fuga de la realidad, sino procesamiento creativo del luto. La doctora Ana Lucía Ferreira, la psicóloga que Julián había contratado, ofreció una perspectiva completamente diferente. Las narrativas creadas por Maya son, en verdad, señales de una mente saludable procesando trauma, ella explicó. La niña encontró un lenguaje propio para lidiar con la pérdida, lo que es extraordinariamente positivo. Suprimir esa creatividad sería perjudicial a su desarrollo. Pero el momento decisivo llegó cuando la jueza pidió para hablar con Maya en particular. Julián sintió el corazón parar. Todo dependía ahora de una niña de 6 años. Maya entró en la sala reservada de la jueza cargando su cuaderno de historias y se sentó en la silla grande como una reina pequeña asumiendo su trono. La doctora Patricia se arrodilló a la altura de los ojos de la niña, su expresión severa suavizándose. «Hola, Maya, ¿tú sabes por qué estamos aquí?» «Sí», Maya respondió con una seriedad que impresionó a la jueza. «La abuela Guadalupe piensa que mi papá no cuida bien de mí, pero ella está equivocada». «¿Por qué tú piensas que ella está equivocada?» Maya abrió su cuaderno y mostró un dibujo reciente. Era ella, Julián y Clara de manos dadas, enfrente a una biblioteca llena de niños. «Antes mi familia estaba quebrada», ella explicó. «Mi papá estaba triste porque mi mamá miró una estrella en el cielo. Yo estaba triste porque no entendía por qué ella tuvo que irse». Pero ahí Clara nos enseñó que familias pueden crecer cuando uno encuentra personas que saben contar historias de amor. La doctora Patricia hojeó el cuaderno, viendo la evolución de los dibujos, de los personajes solitarios y tristes del inicio a las escenas coloridas y llenas de vida de las páginas más recientes. «¿Y tú eres feliz con tu papá y Clara?» «Muy feliz», Maya respondió sin titubear. «Mi papá aprendió a sonreír de verdad de nuevo. Y Clara me enseñó que mi mamá no se fue para siempre. Ella viró parte de las historias que yo cuento. Ella está aquí». Maya tocó el propio pecho, toda vez que yo hago a alguien sonreír con una historia. Cuando la jueza llamó a todos de vuelta a la sala, Julián vio en el rostro de ella una decisión ya tomada. Después de oír todos los testimonios y, principalmente, después de conversar con Maya, la doctora Patricia comenzó. «Queda claro que esta niña está no apenas bien cuidada, sino floreciendo bajo los cuidados del padre. Las evidencias muestran inequívocamente que el señor Julián Valdés es un padre dedicado que encontró una forma saludable de ayudar a su hija a procesar el luto». Guadalupe empalideció, pero la jueza continuó. «Además, la presencia de Clara Alencar en la vida de Maya ha sido claramente benéfica. Un niño que consigue articular sus sentimientos a través de narrativas creativas es un niño que se está desarrollando emocionalmente de forma saludable». El martillo descendió con un sonido final. «El pedido de alteración de custodia es negado. Maya Valdés permanecerá bajo los cuidados de su padre». Guadalupe salió del juzgado en silencio, derrotada y por primera vez consciente de que había perdido no apenas la batalla legal, sino el respeto de la propia nieta. 6 meses después, en un jardín florido en las afueras de la Ciudad de México, Julián y Clara se casaron en una ceremonia simple e íntima. Maya fue la dama de honor, cargando una cesta llena de páginas de historias escritas por ella, su contribución única para la celebración. En la fiesta, ella subió en una silla y contó para todos los invitados la historia de la princesa Luna, del rey Tristeza y del hada de las palabras mágicas que enseñó a ambos a escribir un final feliz. Julián
observaba a su nueva familia. Clara embarazada de 2 meses, Maya radiante en su vestido rosa, cercados de amigos que entendían que el amor no tiene cronograma ni reglas preestablecidas. Elena estaría orgullosa, él sabía. Ella siempre había creído que las mejores historias eran aquellas que hablaban sobre recomienzos y segundas oportunidades. Aquella noche, cuando Maya ya dormía en su cuarto que ahora compartía con Clara, la pareja se quedó en el balcón contemplando las estrellas. Clara apoyó la mano en el vientre aún discreto, donde crecía el bebé que completaría la familia que ellos habían construido a través de historias, valentía y amor. ¿Sabes? Clara susurró. Maya estaba cierta desde el comienzo. Nosotros realmente creamos la magia más fuerte del mundo. Julián la besó suavemente, sabiendo que su jornada a través del dolor había finalmente llegado al lugar donde siempre debería haber llegado, no al olvido del pasado, sino a la construcción de un futuro donde el amor podía existir en todas sus formas, transformando hasta mismo las más profundas tristezas en historias de esperanza. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Julián, Clara y Maya los haya tocado profundamente. Esta historia de amor, superación y familia nos recuerda que nunca es tarde para recomenzar y que las mejores historias de la vida son aquellas que escribimos con valentía y corazón abierto. Para continuar este viaje emocional, preparamos una playlist especial con narrativas igualmente cautivadoras sobre segundas oportunidades y familias que se forman además de los lazos de sangre. Encuentren nuestra selección especial dando clic a su izquierda. Si esta historia los inspiró, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Cada gesto nos motiva a traer más historias que celebran la complejidad y la belleza de la vida. Todos los días compartimos narrativas únicas que exploran los misterios del corazón humano. No se pierdan nuestros próximos contenidos y los esperamos en los comentarios para compartir sus propias historias de transformación y esperanza.